Hermano, hermana, es bueno que usted siempre esté estudiando la palabra del Señor. Estudie la palabra de Dios. Es importante que usted estudie la palabra de Dios para conocer y no ser engañado. Pueblo, nación y lengua donde existe constante injusticia, florece la corrupción. Y cuando dominan, el resultado es la perversión. Es importante, hermano, hermana, que usted sepa esto. En cualquier pueblo, nación o lengua donde existe constante injusticia, va a florecer la corrupción. Y cuando dominan la injusticia y la corrupción, el resultado es la perversión. Y esto ha sido escrito, hermanos y hermanas, hace mucho tiempo. Dios Todopoderoso nos los ha enseñado. Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Desde la injusticia hasta la perversión, es la demostración pública de rebeldía. Entiéndalo esto. Injusticia, corrupción, resultado, perversión. Y esto se conoce como rebeldía. Y hacen abominación delante de Dios Todopoderoso. La rebeldía origina leyes humanas contrarias a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo eso? La rebeldía origina leyes humanas contrarias a la palabra de Dios. Los rebeldes lo hacen con la misma perversidad de aquellos que recibieron su castigo en la antigüedad. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? No son los primeros rebeldes, oiga, del siglo XXI, no es así. Eso ha sido desde Caín. Desde Caín ha sido la rebeldía. Y pueblos, naciones y lenguas fueron castigados porque hicieron rebeldía, fueron rebeldes contra Dios. Estos, los rebeldes, consideran que la modernidad y su deseo vehemente o insaciable al poder les permite cambiar toda ley de Dios para satisfacer sus maliciosos pensamientos. Hermano, usted está viendo esto. Quieren los rebeldes siempre cambiar y estar en contra de la ley de Dios. No les interesa saber dónde irán. Al rebelde usted le va a decir, oiga, arrepiéntase. Si no, va a tener un castigo eterno. No le interesa. No le interesa al rebelde. El rebelde dice, no, no es así. Tenemos oportunidad. Oh, Dios es amor. ¿Cómo nos va a castigar si Dios es amor? Empiezan a hablar así. No les interesa. Lo que les interesa es vivir el momento. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo Dios ha castigado a los rebeldes. Dios Todopoderoso nos ha enseñado
de 5 ciudades rebeldes en la antigüedad. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesús habla constantemente de estas 5 ciudades. En el Nuevo Testamento usted lo ve claramente en los evangelios y en todo lo que corresponde a las cartas. Por eso, si usted quiere saber, anótese, estudie Génesis, capítulos 13, 14, 18, 19. Luego lea Mateo, capítulo 10, versículo 15. Mateo, capítulo 11, versículo 20 al 24. Lucas, capítulo 10, versículo 12. Lucas, capítulo 17, versículo 28 al 30. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Judas, capítulo 1, versículos 7 al 8. Usted tiene que estudiar, hermano. De todo lo que vamos a hablar ahorita, de la injusticia que produce, cuando existe mucha injusticia, produce corrupción. Cuando campea la injusticia y la corrupción, el resultado es la perversión. La palabra de Dios eso nos lo enseña claramente. Por eso usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Les reitero, hermana, nosotros vamos a hablar solamente, referencialmente, las citas bíblicas. Y usted tiene que estudiarlo, tiene que leerlo. Usted cuando estudie encontrará 5 ciudades que se llama Sodoma, Gomorra, Edma, Seboín y Zoar. Y estos, por si acaso, se encuentran en la parte oriental del Mar Muerto y en la parte sur del Mar Muerto. Es decir, están colindantes, ya le llamaremos así, con el Mar Muerto. Estas 5 ciudades. Entonces, para entrar en contexto, ¿qué nos dice Génesis capítulo 13, versículo 10? Génesis capítulo 13, versículo 10. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como un huerto del Señor. Miren, hermanos, cómo era ese lugar, como el huerto del Señor. Era una llanura, era una planicie, una hermosura. Había riego, agua. La tierra producía. Una hermosura. Es el lugar hermoso. Ahí estaban asentadas estas 5 ciudades. Por eso todo pueblo, nación y lengua aceptaron la rebeldía diciendo: hagamos lo mismo y prosperaremos, sin darse cuenta que la rebeldía los domina. ¿Quién empezaría? Empezaría Sodoma, Gomorra, Edma, Seboín, Zoar.
sea el quien haya empezado. Las otras ciudades, países, naciones, pueblos colindantes a esa, empezaron a hacer lo mismo. Lo mismo empezaron a hacer. Si ellos hacían una cosa, ellos lo copiaban y lo mejoraban todavía. Pero Dios Todopoderoso explica claramente cómo era Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y eso lo leemos en Ezequiel, capítulo 16, versículos 49-50. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50. ¿Qué dice? He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Ahí está. Aquí está la maldad de Sodoma. Si está hablando de Sodoma, también se refiere a Gomorra, se refiere a Adma y se refiere a Zeboim y a Zoar. Soberbia. Ahí está. Cuando hay injusticia, hay soberbia. Cuando hay corrupción, hay soberbia. Cuando hay perversión, hay soberbia. Y si hay soberbia, hay rebeldía. Miren, hermanos, el lugar, ¿cómo es? Había sido una belleza, pero ahora se volvieron soberbios. Altura de pan, oiga, no les faltaba nada. Tenían para comer bastante. Y abundancia de ociosidad, es decir, ociosos. En extremo, durmiendo todo el rato, no haciendo ninguna actividad. Miren las características, hermanos, de un rebelde. El rebelde primero es soberbio. Está lleno. No es que le falta algo, no le falta nada. Y es ocioso. No hace nada. Se ensoberbecieron e hicieron abominación delante de mí. Ahí está. Hicieron abominación. Es decir, los rebeldes son soberbios, están llenos, están saciados, son ociosos y hacen abominación, es decir, lo que no le agrada a Dios. Es eso lo que es el rebelde. Por ello Dios enseñó en varias oportunidades el castigo eterno a los rebeldes. Ahí está. Siglo XXI. Siglo cero. Ya desde el momento en que nacieron Caín y Abel. Desde ese momento hasta esta época, todos aquellos que son rebeldes van a tener su castigo eterno. Deuteronomio capítulo 29, versículo 22 al 28. Deuteronomio capítulo 29, desde el verso 22 al 28. Usted ya lo estudia como hemos leído, como hemos hablado. Estúdielo. Le vamos a dar el resumen. En el verso 23 que dice: azufre y sal quemada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, que el Señor subvirtió en su furor y en su ira. Ahí está. Dios en su furor y en su ira. Religiosos, cambien, ese es su disco rayado. Dios es amor y no nos va a castigar.
Los religiosos están perdidos. Dios castiga con furor y con ira, por si acaso. Y lo puso como ejemplo a estas 5 ciudades. En sí 4. Te va a estudiar después de Zohar. ¿Qué más dice? ¿Por qué eso es el Señor? ¿Por qué hizo el Señor esto en esta tierra? Por cuanto dejaron el acuerdo del Señor, el Dios de sus padres. Miren, hermano, se han olvidado de la palabra de Dios. Y el furor del Señor se encendió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Estudie. Usted sabe cómo ha sido castigado Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín. Zoar tenía que ser castigado. Pero lo dijo, yo iré, escaparé allá. Zoar significa pequeña. Miren, hermanos, Dios castiga con su furor y con su ira. Religiosos, cambien su disco rayado que dice, Dios es amor, no nos va a castigar. Hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a castigar. Eso es falso. Dios va a castigar al rebelde. Entiéndalo. Entiéndalo. Injusticia, corrupción, perversión. Domina la injusticia, domina la corrupción. El resultado es la perversión. En otras palabras, rebeldía. El injusto es rebelde, por si acaso. El que hace injusticias. Aquellos que les gusta estar en autoridad y hacen injusticias. Hacen corrupción. Se vuelven pervertidos. Por eso la rebeldía siempre está con las mismas costumbres y acciones. ¿Entiendes? No cambian. El rebelde no cambia. Sigue lo mismo. Si el padre ha sido rebelde, los hijos también son rebeldes. Miren cómo se contaminan. La rebeldía, cómo los contamina. ¿Qué dice en Judas, capítulo 1, versículos 7 al 8? Los cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. ¿Está escuchando? Habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Oiga, rebelde, ese es el castigo. Religioso, ¿qué les va a decir ahora a los rebeldes? Dios es amor. Sigan siendo rebeldes, ¿no les va a hacer nada? Dios con su ira y su furor va a castigar a los rebeldes. Van a recibir el juicio del fuego eterno. Es la rebelión ante el Creador, por si acaso. No son rebeldes al padre, a la madre, a la sociedad. No. Son rebeldes a la palabra de Dios. Son rebeldes
al Dios Todopoderoso. Es decir, están en contra del Dios único y verdadero. Por eso Jesús aclara, el rebelde no tendrá perdón. Es decir, todo pueblo, nación y lengua que se rebele a los mandamientos de Dios Todopoderoso, los lanzará al lago de fuego, de forma eterna, con dolores insoportables. Ahí está. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo, es decir, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Ahí está. Rebelde religioso, rebelde ateo, hechiceros, brujos, lo que quieran, mentirosos, son rebeldes y van a ser castigados de esa manera. Usted que se opone a la palabra de Dios, usted ya es rebelde. Por si acaso, los mandamientos de Dios están establecidos desde Génesis hasta Revelaciones. Como está establecido los mandamientos de Dios, usted tiene que cumplir. Usted como hijo o hija de Dios no puede estar maldiciendo. Oiga, una persona a usted lo insulta, lo daña y usted lo maldice. ¿Por qué? La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es clara. Usted no puede maldecir. Oiga, le han hecho un daño a usted. Le hayan hecho cualquier cosa que le hayan hecho a usted. Como usted como hijo o hija de Dios, no puede maldecir. En ningún momento. Oiga, a mí me ha hecho daño. Él tiene pues su hijo, su hija. A ellos les va a caer la maldición. No, me ha hecho la vida imposible. Maldito es un maldito o una maldita. No puede decir eso. El hijo y la hija de Dios no puede maldecir. La palabra de Dios dice que debemos bendecir. Si usted no obedece eso, es rebelde. Entiéndalo. Si usted maldice, vamos a decir, a su enemigo, usted está yendo en contra de la palabra de Dios. Usted tiene que bendecir a las personas. No puede maldecir. No puede maldecir en ningún momento. Usted debe bendecir. Y si no hace caso o no obedece los mandamientos de Dios, es rebelde. Los religiosos apoyarán la rebeldía para que sean obligados todos a obedecerla. ¿Está entendiendo? Oiga, los religiosos les van a decir a ustedes, sí, estamos de acuerdo con las nuevas leyes, nuevas normas, lo que usted quiera llamarlo, que están en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aceptarnos. Eso van a decir los religiosos. A todos sus seguidores de los religiosos los van a convencer para que acepten la rebeldía. Y los que se enriquecen con la palabra de Dios impulsarán con mentiras a sus seguidores para aceptar la rebeldía. De la misma manera,
religioso. Aquel que diga, yo soy mensajero, yo soy pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, lo que quiera llamarse, si está acomodando la palabra de Dios a sus concupiscencias de esa persona, es rebelde. Y usted sabe perfectamente. Por eso uno no puede estar atacando, en esa congregación son muchos, están haciendo ricos, ese pastor es rico. No es así. No es así. Es la gente que le sigue, porque no estudian la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. Lo único que hacen es seguir al ser humano. Al seguir al ser humano son rebeldes. Se constituyen en rebeldes. Por eso para ellos va a ser muy sencillo y muy fácil para que obedezcan la rebeldía. Oiga, estamos en el siglo XXI. El Señor viene ya. Ya viene. Y usted piensa que todavía va a tardar. Está perdiendo su tiempo. Te va a ser sorprendido. Nada más. Y se va a quedar.